Bueno, antes de empezar, quiero animaros a que visitéis mi nueva página web, pintarconfrancis.com. ¿Vale? Cuando termine este vídeo, por favor, echarle un vistazo, compartirla y espero que lo que vais a ver en ella os guste. Hay un blog, hay diferentes secciones, hay una galería. Si estáis interesados en alguno de mis cuadros, me podéis escribir un correo y hablamos. ¿Vale? Como os digo, pintarconfrancis.com. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Francis, bienvenidos a mi canal. Muchas gracias por acompañarme. Espero que os guste lo que vais a ver. Bueno, voy a pintar un nuevo paisaje, una pradera verde con un cielo azul. El cielo y la pradera van a ocupar más o menos el mismo espacio en el lienzo, digamos la mitad cada uno. Va a ser un cuadro que vais a ver muy facilito, sin mucho detalle complicado, y yo creo que, bueno, pues cualquiera puede pintar algo así. Los colores que voy a utilizar son el blanco, el azul ultramar, el azul talo, el amarillo medio, sombra tostada, amarillo ocre y una pizca de negro. Bueno, pues comienzo pintando ese cielo utilizando el azul ultramar y rebajándolo un pelín con el blanco. ¿Vale? Estoy utilizando una pequeña brocha para extender mejor la pintura, y lo que voy a hacer es, bueno, pues pintar de la forma pues como normalmente lo hago, ¿vale? No cojo en exceso pintura. Por eso me vais a ver que doy varias pasadas hasta que cubro el blanco. Pero yo lo hago así porque lo que quiero es que el cielo, el fondo, pues no quede demasiado húmedo para facilitarme luego el pintar las nubes. ¿Vale? Unas nubecillas que vais a ver después cómo pinto de una manera muy sencilla, gracias a que el cielo está húmedo pero no en exceso. Entonces pues quedan muy bien marcadas y se pintan muy rápido, no se te mezcla el fondo con lo que estás pintando, que es algo que un problema que me habéis comentado, bueno, sobre todo principiantes, pues que se os hace difícil esto del óleo por eso, porque está muy húmedo. Entonces, bueno, pues yo lo que hago, ya veis cómo voy dando muchas pasadas con paciencia. Utilizo un poco de esencia de trementina con una pizca de aceite de linaza. Voy mojando el pincel de vez en cuando, pero sin pasarme. ¿Vale? Bueno, pues en ese cielo tenemos esa parte superior más oscura, y ahora voy a comenzar a pintar una parte inferior algo más clara, ¿vale? Hasta digamos la línea del horizonte, pues que va a ser el azul más clarito. Ya sabéis que, bueno, el cielo pues tenéis que pintarlo, me da igual de arriba a abajo, de abajo a arriba, pero tenéis que dejar la zona superior algo más oscura que la zona inferior, ¿vale? Hay que ir haciendo pues un degradado poco a poco, mezclando los diferentes tonos de azul sin que se note esas transiciones entre un tono y otro, ¿vale? Bueno, pues voy a ir pintando este cielo y después iremos con esas nubes que os he comentado.
Bien, ya tengo el cielo completo, ¿vale? Veis un cielo pues sencillito, como esa parte inferior, como os he dicho antes, tiene un azul más claro que la zona superior, y como he hecho un degradado, ¿vale? De una forma fácil. Y ahora vamos a pintar las nubes. Con la misma brocha, ¿vale? Utilizándola de esta forma, utilizando, digamos, una esquina de la brocha, pues cogemos un poco de pintura blanca y vamos dando golpecitos sobre el azul del cielo, que como está húmedo pero no en exceso, nos permite que el blanco no se pierda demasiado. Entonces lo que hacemos es ir dando golpecitos de arriba abajo, y a la vez vamos difuminando ese blanco sobre el azul del cielo, que se va a ir mezclando y va a quedar pues esa textura de nube. Lo que hacemos es dejar algo más marcado el blanco de las zonas superiores de la nube, y vamos difuminando y haciendo que ese blanco se vaya mezclando con el azul, se vaya mezclando más en las zonas inferiores de las nubes. ¿Vale? Son unas nubes muy sencillitas, pero yo os recomiendo que pintéis, si no tenéis práctica y se os complica el tema de las nubes o estáis empezando, yo os aconsejo que pintéis cielos sencillitos, que no os compliquéis demasiado, y que según vayáis cogiendo práctica pues los vayáis complicando algo más. Pero para empezar os aconsejo eso, cielos sencillos que van a dar muy buen resultado, van a casar muy bien con el resto del cuadro, ¿vale? Porque bueno, yo siempre digo que como casi siempre empezamos por el cielo, pues es importante empezar bien, aunque sea algo simple, ¿vale? Ya veis cómo de esta forma tan fácil pinto esas nubes, que se ven pues unas nubes sencillas pero reales, ¿vale? Muy realistas. Y ya veis lo que he tardado, 2 minutos, ¿vale? Entonces os animo a que probéis esta técnica. Ya veis que simplemente estoy cogiendo color blanco, estoy utilizando la misma brocha con la que he pintado el cielo, y como el resultado pues es muy bueno. He pintado unas nubes en la zona superior y ahora voy a pintar digamos una línea de nubes justo por encima del horizonte, ¿vale? Con esos golpecitos y difuminando a la vez según la zona, pues así vamos terminando nuestro cielo. Bueno, retiro esa cinta que he colocado para delimitar la línea del horizonte, y vamos ahora con la zona inferior del cuadro, con la zona de la tierra, digamos, o del pasto, ¿vale? O la zona que está por debajo del horizonte.
Lo primero que voy a hacer es con ese azul talo, con un poco de blanco, un poco rebajado, voy a pintar una montaña lejana, justo en el centro más o menos, una montaña lejana azul. Vale, ya sabéis que si pintáis montañas que están muy alejadas de vuestro punto de vista o del primer plano, pues si utilizáis tonos azules vais a conseguir una sensación de lejanía, ¿vale? Y profundidad. Tonos azules similares a los del cielo. Y conseguís, como os digo, pues lo que veis en la realidad. Si miráis a lo lejos, en algún paisaje, pues veis cómo esos elementos lejanos, esas montañas, tienen tonos azulados. Como yo siempre os digo, las montañas no siempre son grises o marrones, sino que muchas veces tienen muchos matices. Entonces esta montaña, así de simple, sin detalle, porque está muy lejos, justo ahí en el centro de la escena. Y a continuación pues voy a pintar una serie de vegetación también lejana, pero que está por delante de esa montaña. Voy a pintar una línea de vegetación justo en la línea del horizonte, ¿vale? Consiguiendo un verde, pues mezclando los tonos azules con el amarillo. Y bueno, como os digo, lo que voy a hacer es pintar, antes de comenzar a pintar la pradera, pues pintar una vegetación lejana. Luego pintaré también unos árboles a lo lejos y ya a partir de ahí pues comenzaré a pintar lo que es el elemento protagonista de este cuadro, que es, como os digo, el pasto, o bueno, esa pradera verde que vais a ver después.
ya tenemos lo que es los elementos más lejanos o los elementos que están justo en el horizonte pintados, esa línea de vegetación lejana y esos árboles a cada lado sin mucho detalle porque son pues árboles que están lejos y a los que no es necesario darles detalle. El detalle es solo para los elementos más cercanos al primer plano. Y ahora pues comienzo a pintar ese pasto, esa pradera. Para ello, pues bueno, lo que voy a utilizar es diferentes tonos de verdes, de amarillos verdosos, verdes amarillentos, como lo queráis llamar, para no tener un tono uniforme. ¿Vale? Hay que pintar pues diferentes tonalidades, principalmente con trazos horizontales. ¿Vale? Ahora estoy comenzando pintando justo la zona más lejana de esta pradera y vais a ver cómo pues poco a poco utilizando diferentes tonos de verde, pues añadiendo más azul, añadiendo más amarillo, añadiendo más azul ultramar o más azul talo, pues voy consiguiendo diferentes tonalidades para no tener, como os digo, un verde uniforme, ¿vale? Porque, bueno, la naturaleza, pues cualquier paisaje tiene muchos matices, no hay solo un color. Entonces, bueno, con paciencia, pues vais a ir viendo cómo voy a ir dando realismo a esta pradera. Lo que voy a hacer es pintar con algo menos de detalle en el fondo y luego más adelante con una brocha, con la misma brocha con la que he pintado el cielo, pues añadir algo más de detalle según me voy acercando al primer plano.
Bien, ahora cambio de ese pincel y de esos trazos horizontales que he utilizado para pintar esa zona de la pradera, ¿vale? Ya veis cómo he conseguido diferentes tonos de verde, aunque es más un amarillo verdoso que un verde. Como os digo, ahora cambio a la brocha y voy a pintar de esta forma, con golpecitos y trazos verticales pero muy cortos, para ir dando algo más de detalle a este pasto más cercano al primer plano. Según me voy acercando al primer plano, voy a ir oscureciendo ese tono amarillo verdoso o ese verde amarillento hasta la zona más baja del lienzo, más cercana al primer plano, que va a tener el tono más oscuro.
Ahora cambio a un pincel fino para los detalles más concretos. Lo que voy a hacer es pintar alguna línea delgada horizontal a lo largo del campo con algún tono amarillo más claro o con algún tono verdoso, amarillo verdoso más oscuro, para romper ahora mismo con esa uniformidad en el tono que hay en el campo, ¿vale? Pues aunque eh, he utilizado diferentes tonalidades, pero voy a romper algo más con alguna línea, como os digo, alguna como alguna franja desde el fondo hasta el primer plano. Las franjas las pinto algo más estrechas al fondo y voy pintándolas más amplias según me voy acercando al primer plano. ¿Vale? Digamos que la separación entre estas líneas que voy a pintar tiene que ser menor al fondo y más grande según me voy acercando, para conseguir pues esa sensación de perspectiva en el campo.
Bueno, y para terminar, pues añado alguna florecilla blanca justo aquí en el primer plano, ¿vale? De esta forma tan fácil. No voy a pintar muchas, simplemente alguna para darle un toque diferente, un contraste al paisaje con este tono blanco. Bueno, ya está. Espero que os haya gustado, que os haya resultado sencillo, eh, y que lo intentéis. O espero que si lo habéis hecho a la vez que habéis visto el vídeo, pues os haya salido bien. Muchas gracias a todos, a los que estáis suscritos, muchas gracias por vuestro apoyo siempre, a los miembros del canal, los que os habéis unido al canal. Ya sabéis que hay un botoncito
en donde pone unirme, justo al lado del botón de suscribirme o suscrito, en el que puedes apoyar el canal especialmente y conseguir alguna ventaja. Como os he dicho al principio, ya podéis visitar mi nueva página web, ¿vale? He estado trabajando en ella este verano y bueno, seguiré trabajando en ella. Habrá, como os digo, pues artículos, hay un blog, hay una galería. Si alguien está interesado en algún cuadro me puede escribir y espero que os guste. Está hecha con mucho cariño y bueno, pues seguiré actualizándola y espero que os resulte muy interesante. Vale, nada más, me despido. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Soy Francis y os mando un fuerte abrazo.